El hombre más rico de Babilonia, parte 7, por George S. Clason, leído por Lilia Páez. Originalmente publicado en 1926 como una serie de panfletos, y el panfleto más famoso de la serie se tituló El hombre más rico de Babilonia, que es el que leeré a continuación. Antes de continuar, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de los libros que leemos para ti. Y recuerda, este mensaje necesita llegar a más personas. Las 5 leyes del oro. Si pudieras escoger entre una bolsa llena de oro y una tablilla de arcilla donde estuvieran grabadas palabras llenas de sabiduría, ¿qué escogerías? Arrimados en las vacilantes llamas de una hoguera, alimentada con arbustos del desierto, los morenos rostros de los oyentes brillaban, animados por el interés. El oro, respondieron a coro los 27 asistentes. El viejo Calabab, que había previsto esta respuesta, sonrió. ¡Ach! Continuó, alzando la mano. Oíd a los perros salvajes a lo lejos, en la noche. Aúllan y gimen porque el hambre les corroe las entrañas. Pero dadles comida y observad lo que hacen. Se pelean y se pavonean. Y después siguen peleándose y pavoneándose sin preocuparse por el futuro. Exactamente igual que los hijos de los hombres. Dadles a elegir entre el oro y la sabiduría. ¿Qué hacen? Ignoran la sabiduría y malgastan el oro. Al día siguiente gimen porque ya no tienen oro. El oro está reservado a aquellos que conocen sus leyes y las obedecen. Calabab cubrió sus delgadas piernas con la túnica blanca, pues la noche era fría y el viento soplaba con fuerza. Porque me habéis servido fielmente durante nuestro largo viaje, porque habéis cuidado bien de mis camellos, porque habéis trabajado duro sin quejaros a través de las arenas del desierto, y porque os habéis enfrentado con valentía a los rateros que han intentado despojarme de mis bienes. Esta noche voy a contaros la historia de las 5 leyes del oro, una historia como jamás habéis oído. Escuchad, escuchad. Prestad mucha atención a mis palabras para comprender su significado y tenerlas en cuenta en el futuro si deseáis poseer mucha fortuna. Hizo una pausa impresionante. Las estrellas brillaban en la bóveda celeste. Detrás del grupo se distinguían las descoloridas tiendas que habían sujetado fuertemente en resguardo de posibles tormentas de arena. Al lado de las tiendas, los fardos de mercancías recubiertos de pieles estaban correctamente apilados. Cerca de allí, algunos camellos tumbados en la arena rumiaban satisfechos, mientras que otros roncaban, emitiendo un sonido grave. Ya nos has relatado varias historias interesantes, Calabab, dijo en voz alta el jefe de la caravana. En ti vemos la sabiduría que nos guiará cuando tengamos que dejar de servirte. Os he contado mis aventuras en tierras lejanas y extranjeras, pero esta noche voy a hablaros de la sabiduría de Arcad, el hombre sabio que es muy rico. Hemos oído hablar mucho de él, reconoció el jefe de la caravana, pues era el hombre más rico que jamás haya vivido en Babilonia. Era el hombre más acaudalado, porque usaba el oro con sabiduría más de lo que cualquier otra persona lo hizo antes. Esta noche voy a hablaros de su gran sabiduría tal como Nomasir, su hijo, me habló de ella hace muchos años en Nínive, cuando yo no era más que un joven. Mi maestro y yo nos habíamos quedado hasta bien entrada la noche en el palacio de Nomasir. Yo había ayudado a mi maestro a llevar los grandes rollos de suntuosas alfombras que debíamos mostrar a Nomasir para que éste hiciera su elección. Finalmente, quedó muy conforme y nos invitó a sentarnos con él y beber un vino exótico y perfumado que recalentaba el estómago, bebida a la que yo no estaba acostumbrado. Entonces nos contó la historia de la gran sabiduría de Arcad, su padre, la misma que voy a contaros. Como sabéis, según las costumbres de Babilonia,
Los hijos de los ricos viven con sus padres a la espera de recibir su herencia. Arcad no aprobaba esta idea. Así pues, cuando Nomasir tuvo derecho a su herencia, le dijo al joven: Hijo mío, deseo heredarte mis bienes. Sin embargo, debes demostrar que eres capaz de administrarlos con sabiduría. Por tanto, quiero que recorras el mundo y que demuestres tu capacidad de conseguir oro y de hacerte respetar. Y para que empieces con buen pie, te daré dos cosas que yo no tenía cuando empecé, siendo un joven pobre, mi fortuna. En primer lugar, te doy este saco de oro. Si lo utilizas con sabiduría, construirás las bases de tu futuro éxito. También te doy esta tablilla de arcilla donde están grabadas las 5 leyes del oro. Solo serás eficaz y seguro si las pones en práctica en tus propios actos. Dentro de 10 años volverás a casa de tu padre y darás cuenta de tus actos. Si has demostrado tu valor, entonces heredarás mis bienes. De no ser así, los daré a los sacerdotes para que recen por mi alma y pueda ganar la gracia de Dios. Así pues, Nomasir partió para vivir sus propias experiencias, llevándose consigo el saco de oro, la tablilla cuidadosamente envuelta en seda, su esclavo y caballos sobre los que montaron. Los 10 años pasaron rápidamente y Nomasir, como habían convenido, volvió a casa de su padre, quien organizó un gran festín en su honor, festín al cual estaban invitados varios amigos y parientes. Terminada la cena, el padre y la madre se instalaron en sus asientos ubicados en la gran sala, semejantes a 2 tronos, y Nomasir se situó frente a ellos para dar cuenta de sus actos tal como había prometido a su padre. Era de noche. En la sala flotaba el humo de las lámparas de aceite que alumbraban débilmente la estancia. Los esclavos vestidos con chaquetones blancos y túnicas batían el húmedo aire con largas hojas de palma. Era una escena solemne. Impacientes por escucharle, la mujer de Nomasir y sus 2 jóvenes hijos, amigos y otros miembros de la familia se sentaron sobre las alfombras detrás de él. Padre, empezó con deferencia, me inclino ante vuestra sabiduría. Hace 10 años, cuando yo me encontraba en el umbral de la edad adulta, me ordenasteis que partiera y me convirtiera en hombre entre los hombres, en lugar de seguir siendo el simple candidato a vuestra fortuna. Me disteis mucho oro, me disteis mucha de vuestra sabiduría. Desgraciadamente, debo admitir, muy a mi pesar, que administré muy mal el oro que me habíais confiado. Se escurrió entre mis dedos, ciertamente a causa de mi inexperiencia, como una liebre salvaje que se salva a la primera oportunidad que le ofrece el joven cazador que la ha capturado. El padre sonrió con indulgencia. Continúa, hijo mío, tu historia me interesa hasta el mínimo detalle. Decidí ir a Nínive porque era una ciudad próspera, con la esperanza de poder encontrar allí buenas oportunidades. Me uní a una caravana e hice numerosos amigos. 2 hombres, conocidos por poseer el caballo blanco más hermoso, tan rápido como el viento, formaban parte de la caravana. Durante el viaje, me confiaron que en Nínive había un hombre que poseía un caballo tan rápido que jamás había sido superado en ninguna carrera. Su propietario estaba convencido de que ningún caballo en vida podía correr más deprisa. Estaba dispuesto a apostar cualquier cantidad, por muy elevada que fuera, a que su caballo podía superar a cualquier otro caballo en toda Babilonia. Comparado con su caballo, dijeron mis amigos, no era más que un pobre asno fácil de vender. Me ofrecieron como gran favor la oportunidad de unirme a ellos en la apuesta. Yo estaba entusiasmado por aquel proyecto tan emocionante. Nuestro caballo perdió y yo perdí gran parte de mi oro. El padre rió. Más tarde descubrí que era un plan fraudulento organizado por aquellos hombres y que viajaban constantemente en caravanas en busca de nuevas víctimas. Como podéis suponer, el hombre de Nínive era su cómplice y compartía con ellos
las apuestas que ganaba. Esta trampa fue mi primera lección de desconfianza. Pronto recibiría otra, tan amarga como la primera. En la caravana había un joven con el cual me unía la amistad. Era hijo de padres ricos como yo y se dirigía a Nínive para conseguir una situación aceptable. Poco tiempo después de nuestra llegada, me dijo que un rico mercader había muerto y que su tienda, su valiosa mercancía y su clientela estaban a nuestro alcance por un precio más que razonable, diciéndome que podríamos ser socios a partes iguales, pero que primero tenía que volver a Babilonia para depositar su dinero en un lugar seguro. Me convenció para que comprara la mercancía con mi oro. Retrasó su viaje a Babilonia y resultó ser un comprador poco prudente y malgastador. Finalmente me deshice de él, pero el negocio había empeorado hasta tal punto que ya no quedaba casi nada, aparte de mercancías invendibles, y yo no tenía más oro para comprar otras. Malvendí lo que quedaba a un israelita por una suma ridícula. Los días que siguieron fueron amargos, padre. Busqué trabajo, pero no encontré ninguno, pues no tenía un oficio ni una profesión que me hubieran permitido ganar dinero. Vendí mis caballos, vendí a mi esclavo, vendí mis ropas de recambio para comprar algo que llevarme a la boca y un lugar donde pernoctar, pero el hambre se hacía sentir cada vez más. Durante aquellos días de miseria, recordé vuestra confianza en mí, Padre. Me habíais enviado a la aventura para que me convirtiera en un hombre y estaba decidido a conseguirlo. La madre ocultó su rostro y lloró tiernamente. En aquel momento me acordé de la tablilla que me habíais dado y en la que habíais grabado las 5 leyes del oro. Entonces leí con mucha atención vuestras palabras de sabiduría y comprendí que si primero hubiera buscado la sabiduría, no hubiera perdido todo mi oro. Memoricé todas las leyes y decidí que cuando la fortuna me volviera a sonreír, me dejaría guiar por la sabiduría de la edad y no por una inexperta juventud. En beneficio de los que están aquí sentados, voy a leer las palabras de sabiduría que mi padre hizo grabar en la tablilla de arcilla que me dio hace 10 años. Las 5 leyes de oro. 1. El oro acude fácilmente en cantidades siempre mayores importantes, a quien reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. 2. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de los sabios. 4. El oro escapa al hombre que invierte sin objetivo en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. 5. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores o que seña de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Estas son las 5 leyes del oro tal como mi padre las escribió. Afirmo que son mucho más valiosas que el oro mismo. Os he hablado de la enorme pobreza y de la desesperación a las que me había conducido mi inexperiencia. De nuevo miró a su padre. Sin embargo, no hay mal que dure 100 años. El fin de mi desventura llegó cuando encontré un empleo como capataz de un grupo de esclavos que trabajaban en la construcción de la nueva muralla que tenía que rodear la ciudad. Como conocía la primera ley del oro, pude aprovechar esta oportunidad. Reservé una pieza de cobre de mis primeras ganancias, sumando otra siempre que me era posible hasta conseguir una moneda de plata. Era un proceso lento, puesto que tenía que satisfacer mis necesidades.
Admito que gastaba con reparo porque estaba decidido a ganar tanto oro como me habíais dado, padre, y antes de que hubieran transcurrido los 10 años. Un día, el jefe de los esclavos, del cual me había hecho bastante amigo, me dijo: sois un joven ahorrador que no gasta a diestro y siniestro todo lo que gana. ¿Tenéis oro reservado que no produce? Sí, le contesté. Mi mayor deseo consiste en acumular oro para reemplazar el que mi padre me dio y que perdí. Es una ambición muy noble. ¿Y sabíais que el oro que habéis ahorrado puede trabajar por vos y haceros ganar todavía más oro? ¡Ay! Mi experiencia ha sido muy dura, porque todo el oro de mi padre ha desaparecido y tengo miedo de que suceda lo mismo con el mío. Si confiáis en mí, os daré un provechoso consejo respecto a la forma de utilizar el oro, replicó él. Dentro de un año, la muralla que rodeará la ciudad estará terminada y dispuesta a acoger las grandes puertas centrales de bronce destinadas a proteger la ciudad contra los enemigos del rey. En todo Nínive no hay el metal suficiente para fabricar estas puertas y el rey no ha pensado en conseguirlo. Este es mi plan. Varios de nosotros vamos a reunir nuestro oro para enviar una caravana a las lejanas minas de cobre y de estaño para traer a Nínive el metal necesario para fabricar las puertas. Cuando el rey ordene que se hagan las puertas, nosotros seremos los únicos que podremos proporcionar el metal y nos pagará un buen precio. Si el rey no nos compra, siempre podremos revender el metal a un precio razonable. En esta oferta reconocí una oportunidad y, fiel a la tercera ley, invertí mis ahorros, siguiendo el consejo de hombres sabios. Tampoco sufrí decepción alguna. Nuestros fondos comunes fueron un éxito y mi cantidad de oro aumentó considerablemente gracias a esta transacción. Con el tiempo, me aceptaron como miembro del mismo grupo de inversores para otros emprendimientos. Aquellos hombres eran sabios a la hora de administrar provechosamente el oro. Estudiaban cuidadosamente todos los planes presentados antes de pasar a ejecutarlos. No se arriesgaban a perder su capital o a estancarlo en inversiones no rentables que no hubieran permitido recuperar el oro. Empresas insensatas como la carrera de caballos y la asociación de la que había formado parte por culpa de mi experiencia ni siquiera habrían merecido su consideración. Ellos habrían detectado los peligros de esas empresas al instante. Gracias a mi asociación con aquellos hombres, aprendí a invertir mi oro con seguridad para que me produjera beneficios. Con el paso de los años, mi tesoro aumentaba más deprisa cada vez. No solo he ganado lo que había perdido, sino que he traído mucho más. A lo largo de mis desgracias, mis intentos y mis logros, he puesto a prueba la sabiduría de las 5 leyes del oro repetidamente, padre, y éstas se han revelado justas en cada oportunidad. Para aquel que no conoce las 5 leyes del oro, el oro no acude a él y se gasta rápidamente, pero para aquel que sigue las 5 leyes, el oro acude a él y trabaja como un fiel esclavo. Nomasir dejó de hablar e hizo una señal a un esclavo que se encontraba al fondo de la sala. El esclavo trajo, de uno en uno, 3 pesados sacos de cuero. Nomasir tomó uno de los sacos y lo colocó en el suelo frente a su padre, dirigiéndose a él una vez más. Me habíais dado un saco de oro de Babilonia. Para reemplazarlo, os devuelvo un saco de oro de Nínive del mismo peso. Todo el mundo estará de acuerdo en que es un intercambio justo. Me habíais dado una tablilla de arcilla con sabiduría grabada en ella. A cambio os doy 2 sacos de oro. Diciendo esto, tomó los otros 2 sacos de manos del esclavo y, como el primero, los colocó delante de su padre. Esto es para demostraros, padre, que considero mucho más valiosa vuestra sabiduría que vuestro oro.
Pero, ¿quién puede medir en sacos de oro el valor de la sabiduría? Sin sabiduría, aquellos que poseen oro lo pierden rápidamente, pero gracias a la sabiduría, aquellos que no tienen oro pueden conseguirlo, tal como demuestran estos tres sacos. Es una gran satisfacción para mí, Padre, poder estar frente a vos y deciros que gracias a vuestra sabiduría he podido llegar a ser rico y respetado por los hombres. El padre colocó su mano sobre la cabeza de Nomasir con gran afecto. Has aprendido bien la lección y, verdaderamente, soy muy afortunado de tener un hijo al que confiar mi riqueza. Terminado el relato, Calabat permaneció callado, observando a sus oyentes con aire crítico. ¿Qué pensáis de la historia de Nomasir? Continuó. ¿Quién de entre vosotros puede acudir a su padre o a su suegro y dar cuenta de la buena administración de sus ingresos? ¿Qué pensarían esos venerables hombres si les dijeras: he viajado y he aprendido mucho, he trabajado mucho y he ganado mucho, pero, ¡ay!, tengo poco oro. He gastado parte de él con sabiduría, otra parte alocadamente y también he perdido otra por imprudencia. ¿Todavía creéis que la suerte es la responsable de que algunos hombres posean mucho oro y de que otros no tengan? En ese caso os equivocáis. Los hombres tienen mucho oro cuando conocen las 5 leyes del oro y las respetan. Gracias al hecho de haber aprendido las 5 leyes en mi juventud y de haberlas seguido, me he convertido en un mercader acaudalado. No he hecho fortuna por una extraña magia. La riqueza que se adquiere rápidamente desaparece rápidamente también. La riqueza que permanece para proporcionar alegría y satisfacción a su poseedor aumenta en forma gradual porque es una criatura nacida del conocimiento y de la determinación. Adquirir bienes constituye una carga sin importancia para el hombre prudente. Transportar la carga año tras año con inteligencia permite llegar al objetivo final. A aquellos que respetan las 5 leyes del oro se les ofrece una rica recompensa. Cada una de las leyes es rica en significado y, si no habéis comprendido su sentido durante mi relato, voy a repetíroslas ahora. Me las sé de memoria porque, siendo joven, pude constatar su valor y no me hubiera sentido satisfecho mientras no las hubiera memorizado. La primera ley del oro. El oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear bien en previsión de su futuro y del de su familia. El hombre que solo reserva la décima parte de sus ganancias de forma regular y la invierte con sabiduría, seguramente creará una inversión valiosa que le procurará unos ingresos para el futuro y una mayor seguridad para su familia si llegara el caso de que Dios le volviera a llamar hacia el mundo venidero. Esta ley dice que el oro siempre acude libremente a un hombre así. Yo puedo confirmarlo basándome en mi propia vida. Cuanto más oro acumulo, más oro acude a mí rápidamente y en cantidades crecientes. El oro que ahorro proporciona más, igual que lo hará el vuestro, y estas ganancias proporcionan otras ganancias. Así funciona la primera ley. La segunda ley del oro. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. Verdaderamente, el oro es un trabajador voluntarioso. Siempre está impaciente por multiplicarse cuando se presenta la ocasión. A todos los hombres que tienen un tesoro de oro reservado se les presenta una oportunidad, permitiéndoles aprovecharla. Con los años, el oro se multiplica de manera sorprendente. La tercera ley del oro.
El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. El oro se aferra al poseedor prudente, aunque se trate de un poseedor despreocupado. El hombre que busca la opinión de hombres sabios en la forma de negociar con oro aprende rápidamente a no arriesgar su tesoro y a preservarlo y verlo aumentar gozosamente. La cuarta ley del oro. El oro escapa al hombre que invierte sin objetivo en emprendimientos que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Para el hombre que tiene oro, pero que no tiene experiencia en los negocios, muchas inversiones parecen provechosas. A menudo, estas inversiones comportan un riesgo y los hombres sabios que las estudian demuestran prontamente que son muy poco rentables. Así, el poseedor de oro inexperto que se fía de su propio juicio y que invierte en una empresa con la que no está familiarizado, descubre a menudo que su juicio es incorrecto y paga su inexperiencia con parte de su tesoro. Sabio es quien invierte sus tesoros según los consejos de hombres expertos en el arte de administrar el oro. La quinta ley del oro. El oro huyó del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. El nuevo poseedor de oro siempre se encontrará con proposiciones estrambóticas que son tan emocionantes como la aventura. Estas dan la impresión de proporcionar unos poderes mágicos a su tesoro que lo hacen capaz de conseguir ganancias imposibles. Pero, verdaderamente, desconfiad. Los hombres sabios conocen bien las trampas que se ocultan tras cada plan que pretende enriquecer de forma repentina. Recordad a los hombres ricos de Nínive, que no se arriesgaban a perder su capital ni a estancarlo en inversiones no rentables. Aquí termina mi historia de las 5 leyes del oro. Al contárosla, os he revelado los secretos de mi propio éxito. Sin embargo, no se trata de secretos, sino de grandes verdades que todos los hombres deben aprender primero y seguir después si desean escapar de la masa que, como los perros salvajes, se preocupa todos los días por su ración de pan. Mañana entraremos en Babilonia. Observad con atención. Mirad la llama eterna que arde en lo alto del templo de Bel. Ya vemos la ciudad dorada. Mañana cada uno de vosotros tendrá oro, el oro que tanto os habéis ganado con vuestros fieles servicios. Dentro de 10 años, contando desde esta noche, ¿qué podréis decir de este oro? Entre vosotros hay hombres que, como no Masir, utilizarán una parte de su oro para comenzar a acumular bienes y, por consiguiente, guiados por la sabiduría de Arcad, dentro de 10 años, no cabe duda alguna, serán ricos y respetados por los hombres como el hijo de Arcad. Nuestros actos sabios nos acompañan a lo largo de la vida para servirnos y ayudarnos. Así, probablemente, nuestros actos imprudentes nos persiguen para atormentarnos. Por desgracia, no se pueden olvidar. Los primeros de los tormentos que nos persiguen son los recuerdos de cosas que tendríamos que haber hecho, oportunidades que se nos ofrecieron pero que no aprovechamos. Los tesoros de Babilonia son tan importantes que ningún hombre es capaz de calcular su valor en piezas de oro. Todos los años adquieren mayor valor. Como los tesoros de todos los países constituyen una recompensa, la rica recompensa que espera a los hombres resueltos, decididos a conseguir la parte que merecen. La fuerza de vuestros propios deseos contiene un poder mágico. Conducid este poder gracias al conocimiento de las 5 leyes del oro y tendréis vuestra parte de los tesoros de Babilonia.